Buenos días, alumnos, alumnas. Gracias por estar del otro lado, como siempre les digo. Que tengamos una muy buena semana. Hoy vamos a hacer un repaso, ¿sí?, con la actividad número 5 que vamos a ver a continuación en la pantalla, donde vamos a ir aclarando justamente algunas dudas que yo percibí corrigiendo los trabajos prácticos que ustedes nos envían. Bien, mirando y corrigiendo, porque acuérdense que yo les había dicho en una oportunidad que los trabajos prácticos, si bien no tienen un plazo establecido, es necesario que lo vayan haciendo y lo vayan subiendo al aula, porque de esa forma nosotros corregimos y vemos si ustedes entienden, si podemos avanzar, si podemos seguir con nuestro alfabeto. Bien, lo que vamos a hacer hoy es justamente aclarar dudas con respecto a las posiciones o a la dirección en que van los rasgos, ¿sí? Vamos a ver la actividad número 5 que ya está subida en el aula y que algunos me han mandado resuelto, así que también estuve mirando y anotando todo eso. ¿Sí? Tenemos que tener las actividades entregadas, realizadas, para que cuando llegue el momento de hacer un examen, ¿sí?, que vamos a tener en algún momento cuando terminemos la unidad seguramente, entonces también tienen eso de las actividades ya realizadas en los correos que ustedes suben. Lo pueden hacer, como ya les dijimos, en Word, en sacar fotos, enviarlos de cualquier forma. Estuve mirando que por ahí también hay uno de los aspectos a tener en cuenta, fíjense que sería la parte de la prolijidad, ¿sí?, donde ustedes pueden ir utilizando bien los espacios para poder escribir los rasgos. Si tienen algún cuaderno donde los renglones estén muy juntos, entonces saltear esos renglones para que los rasgos sean bien visibles, para que no les quede como muy encimado. Y por supuesto respetando siempre la longitud, como les digo, la uniformidad, para que se pueda leer bien después en la traducción, ¿sí? Bien, vamos a compartir entonces pantalla con la actividad número 5. Tenemos entonces esta actividad, ¿sí?, que como les decía, ya está subida en el aula para que ustedes la realicen, o bien podemos ir cotejando acá los ejercicios. En el primer punto es reconocer los signos, los rasgos, ¿sí? Tenemos en primera posición, estos están dibujados, como ven, con alguno con la dirección que corresponde, finos, gruesos, y ustedes tenían que poner a qué rasgo representaba. Por ejemplo, acá tenemos en primera posición, ¿sí?, tenemos el rasgo Ga, ¿sí?, que es un rasgo grueso sobre el renglón y de izquierda a derecha. Entonces pasamos al siguiente rasgo, al rasgo P, vocal. Acuérdense que cuando yo digo vocal, ese vocal reemplaza a cualquiera de las vocales, ¿sí?, que pueden ser la A, pueden ser la E, I, o pueden ser la O, U.
Bien, fíjense que tenemos la P, en este caso en primera posición, ¿sí? La T vocal A, fino, J vocal, ja. Todos estos rasgos están en primera posición porque es la vocal A quien acompaña a la consonante. En este caso tenemos la R vocal. La R vocal, fíjense que en nuestro alfabeto la R vocal es un rasgo ascendente, le decimos, ¿sí? Porque es de abajo hacia arriba y es fino, y tiene la particularidad de ser un poco más inclinado que los otros rasgos oblicuos, ¿sí? La F, en este caso fino, curvo, y la doble L, ya, curvo, grueso. ¿Sí? Estos rasgos nosotros ya los tenemos explicado en los videos que hemos subido al aula. Lo que nosotros estamos haciendo siempre es tratar de que ustedes dibujen y vean el trazo, cómo corresponde, con la dirección que corresponde y la posición, porque justamente si yo escribo de otra forma, no voy a poder leerlo, no voy a poder traducirlo al final. Acá también tenían en segunda posición estos rasgos que vemos acá, y ustedes tenían que poner si correspondían a la segunda posición, que como saben ya es tocando el renglón, ¿sí? Sobre el renglón. ¿Sí? En este caso tenemos el rasgo vocal S, que es una sílaba inversa, ¿sí? Acuérdense, sílaba directa, por ejemplo, es la B con la vocal que le sigue, y la vocal con la consonante sería una sílaba inversa. Rasgo curvo fino, podemos leer es, is, porque para la segunda posición nosotros utilizamos estas dos vocales, la vocal E y la vocal I. Entonces también tenemos, como les decía, la B larga, ¿sí? Con las vocales E, I. Es muy importante, fíjense que acá tenemos la B larga, que es un rasgo oblicuo, ¿sí? Y que es grueso, un rasgo recto oblicuo grueso, y fíjense que acá, ¿sí? Tenemos la B corta, ¿sí? Entonces es muy importante saber diferenciar y ver cómo se escriben las palabras, porque por ejemplo he notado en los ejercicios que han escrito devora, ¿sí? Algunos que lo pasan después, lo pasan en la escritura común a su cuadernito, lo pasan con B larga, la palabra devora. Y no, porque si yo escribo devora con B larga, ¿sí? Voy a escribir con este rasgo. Y en nuestro ejercicio teníamos devora, del verbo devorar, teníamos escrito con la B corta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos detalles, ¿sí? También puedo escribir, obviamente, Débora, que se escribe de la misma forma, pero es un nombre propio, y Débora, fíjense que sí corresponde escribir con la B larga. ¿Entienden lo que digo? Nosotros siempre les decimos que nuestro sistema estenográfico es fonético, silábico, ¿sí? Y devora, del verbo devorar con B corta, ¿sí? Utilizo el rasgo curvo, grueso, como vemos acá, y para Débora, que es un nombre propio, voy a utilizar este rasgo, el rasgo B larga vocal. Bien, esa aclaración les quería hacer porque por ahí se confunden y no es lo mismo. Eso cuenta ya como error en la traducción. Suenan igual, pero se escriben de diferente forma. Ustedes se van a encontrar en nuestro sistema que tenemos muchas palabras que podemos escribirlas igual, pero al leerlas
significan totalmente otras cosas diferentes. Bien, entonces teníamos la sílaba inversa es is, la sílaba directa, B larga, B, bi. El rasgo oblicuo, de arriba para abajo. Fíjense, si yo escribo la palabra noche, por ejemplo, voy a escribir con el rasgo curvo, no, en tercera posición, porque no me indica la vocal O que corresponde a la tercera posición, y noche yo la voy a escribir de arriba hacia abajo con este signo, con este rasgo. Porque si yo hago de abajo hacia arriba, y me puedo confundir con la R vocal, y no. Noche, yo voy a escribir donde termina mi rasgo no, el rasgo CH vocal, de arriba para abajo, ¿sí? No puedo hacer de abajo hacia arriba, porque si no estaría escribiendo el rasgo R vocal. Esto después nosotros lo vamos a ver bien cuando podamos utilizar el pizarrón, por ejemplo, y donde yo les pueda mostrar exactamente las escrituras correspondientes, ¿sí? Porque acá vemos que están escritas, pero no vemos fehacientemente, por ejemplo, la forma de escribir. Y bueno, es lo que en este momento tenemos para ofrecerles, así que vamos a seguir con esta modalidad por ahora. Es muy importante que ustedes conozcan ya a esta altura todos los rasgos rectos que vimos y todos los rasgos curvos que vimos, ¿sí? Habíamos dado en principio los primeros 6 rasgos curvos y posteriormente vimos la clase anterior los otros 6 rasgos curvos, ¿sí? Donde hoy vamos a ver los ejemplos de palabras combinadas y vamos a ir explicando. Acá tenemos el rasgo vocal, ese vocal, ¿sí? Donde yo tengo en cuenta la primera vocal para la posición. Entonces, fíjense, es un rasgo curvo grueso, como vemos acá, tocando el renglón, porque cuando está en segunda posición, les corresponden las vocales E y las vocales I. Para el sonido S, ISO, ¿sí? Yo voy a escribir de esta forma. Fíjense que la palabra ISO, yo la escribo con H y con Z, pero voy a escribirla de esta forma, así como vemos acá, tocando el renglón, rasgo curvo, grueso, porque como ustedes saben, la H en nuestro sistema no tiene sonido propio, entonces es como si tuviéramos la vocal S vocal nada más. Por más que se escriba con Z, el sonido fonético es vocal S vocal, ¿sí? Entonces, ISO, yo voy a escribir de esta forma. Cuando haga la traducción voy a escribir con H y con Z, ¿sí? Muy bien, seguimos. El rasgo GI en segunda posición. Acá también he notado por ahí que se confunden con las posiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra guitarra, ¿sí? La escriben en tercera posición, la escriben debajo del renglón, y no corresponde, porque a mí lo que me marca la posición es la I, en este caso, gui, ¿sí? Entonces voy a empezar la palabra guitarra con este rasgo, que es un rasgo horizontal, grueso, ¿sí? De izquierda a derecha, y voy a escribir gui, después voy a escribir ta, y donde termina mi rasgo ta, voy a escribir ra. Guitarra. Eso también me di cuenta que por ahí crea confusiones, o como la palabra guido, que tenemos también como ejemplos en los ejercicios, guido va en segunda posición, ¿sí? Y como es nombre propio, con las comillitas.
Tenemos acá la sílaba directa B y B, que es un rasgo curvo, grueso, fíjense, y toca el renglón. Y acá B, D, también un rasgo recto que es vertical y sílaba directa, toca el renglón, acompañan las vocales D y B. Bien, vamos con la tercera posición que tenían estos rasgos. Yo, ¿sí?, que corta el renglón, co, co y cu. Fíjense que acá tenemos para el sonido co. Yo puedo tener palabras que sean con K también. Suenan como co. En este caso, Q. También puedo tener palabras que estén escritas con Q. ¿Sí? Pero yo voy a hacer con este rasgo horizontal fino, de izquierda a derecha, todos los sonidos, ¿sí?, o similares que correspondan a co, Q, de esta forma. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, tengo acá do, du, que es un rasgo vertical grueso que está en tercera posición y corta el renglón. Yo, yu, es un rasgo curvo fino que corta el renglón. Acá tenemos oso o usa, puede decir acá, ¿sí? En tercera posición corta el renglón, es un rasgo curvo grueso. Go o gu, fíjense que debajo del renglón, ¿sí? En tercera posición acompañan las vocales O y las vocales U en este caso. Yo leo acá go, gu. Es un rasgo horizontal grueso debajo del renglón. Y po, pu, corta el renglón. Habíamos visto que en los rasgos rectos nosotros teníamos esta sílaba, cocu, y esta sílaba, gogu, que se escriben debajo del renglón cuando corresponde a la tercera posición, ¿sí? Los demás rasgos cortan el renglón, ¿sí? Lo que ahora podemos adjuntar a este rasgo co y a este rasgo go, son los rasgos que ya vimos anteriormente también, en la clase anterior, los rasgos non-u y on-un, que también se escriben debajo del renglón, cuando están en tercera posición. ¿Sí? Esos son los 4 rasgos que hasta ahora se escriben debajo del renglón cuando está en tercera posición. Los demás rasgos todos cortan, ¿sí?, el renglón. Cortan el renglón. Fíjense que cuando están en tercera posición se escriben cortando el renglón, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero escribir acá pote, yo no voy a hacer el rasgo po debajo del renglón, no, lo voy a cortar y ahí va a decir po o va a decir pu, ¿sí? Cuando corta el renglón. Bien, eso en cuanto al primer ejercicio de la actividad número 5. Ahora vamos a ver otro ejercicio que también es muy similar, y fíjense que yo con colores hice como una referencia para que ustedes puedan apreciar mejor estos rasgos. Entonces tenemos el rasgo pa en primer lugar. Vamos a ver todos estos que están en primera posición, es porque a la consonante acompañan la vocal A, ¿sí? Entonces, como les decía, pa es de arriba hacia abajo, fíjense, y sobre el renglón. Ta, de la misma forma también fino, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y no toca el renglón. Va también, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta siempre, para escribir la palabra estenográficamente, la posición, ¿sí? La sílaba, a qué posición corresponde la primera sílaba. Entonces, de esa forma yo voy a saber que si está acompañada por la A, va a ser arriba del renglón,
Si está acompañada por la E, fíjense, o la I, como en estos ejemplos, van a tocar el renglón, o si están acompañadas por la O por la U, ¿sí? Como en estos casos, y van a cortar el renglón, o en algunos casos, como les decía, van a ir debajo del renglón. Eso ustedes tienen que saberlo, ¿sí? Hoy con total exactitud para poder seguir con los rasgos que nos faltan. Entonces, lo que voy a hacer es cómo voy a ir conociendo estos rasgos y practicando. Por ahí les parecerá que soy muy repetitiva o que insisto en estos rasgos que ya vimos, pero justamente es porque yo noto las dificultades que pueden tener. Por ahí es también indispensable que ustedes lo dibujen de la forma en que corresponden. Fíjense, por ejemplo, en este caso, en asa, ¿sí? Y si yo lo hago en segunda posición, y ya voy a tener otra palabra, ¿sí? Voy a tener eso, o voy a tener, fíjense que habíamos visto que las abreviaturas, esa, ese y eso, son excepciones a esta regla, donde la regla en estos casos me dice que yo para escribir esta sílaba tengo que tener en cuenta la vocal, la primera vocal de la palabra, ¿sí? Asado, por ejemplo, voy a escribir en primera posición. Pero si yo tengo la palabra izado, yo voy a escribir en segunda posición. Y si tengo la palabra oso, voy a escribir en tercera posición. ¿Sí? Bien, vamos con la segunda posición de nuestros ejemplos que tenemos acá. Estos están todos acompañados entonces por la A, en la primera posición. Todas estas consonantes que yo les di como ejemplos, donde ustedes tenían que colocar al lado, escribirlo taquigráficamente, esta es la forma, y fíjense, la dirección está con la flechita roja, está especificada la dirección, y en este caso, en donde la vocal A es la que acompaña a la R, ¿sí? Y saben ya ustedes que se escribe de abajo hacia arriba, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Todos estos rasgos se escriben de arriba hacia abajo, los demás. Solamente en nuestro alfabeto hay dos rasgos que se escriben, que se trazan de abajo hacia arriba, que es la R vocal y la L vocal, ¿sí? Muy bien. Seguimos con los ejemplos de la segunda posición. Acá también, fíjense que tienen las direcciones con las flechitas rojas que me indican que es de arriba hacia abajo, ¿sí? En el rasgo J, vocal E, G, tenemos que es de arriba hacia abajo, ¿sí? Yo no puedo escribir, por ejemplo, la palabra, a ver un poquito si yo digo, la teja, teja. Yo voy a escribir el rasgo T, que sé que es fino y vertical en segunda posición por la E, y ja, yo voy a hacer así, de arriba para abajo, donde termina el rasgo T, ¿sí? Yo voy a escribir ja. No puedo hacer ja para arriba y grueso, no, porque está mal escrito. Lo que corresponde es escribir para abajo, ¿sí? Y también por ahí les quería aclarar otro de los errores que me voy acordando así, de las correcciones que he hecho. Por ejemplo, en algunos ejemplos, fuero y oscuro. Los dos terminan con la sílaba ro, R, vocal O.
Pero yo, esas sílabas de fuero, en fuero fíjense que voy a escribir furo, porque la E la omito, no la tengo en cuenta. Entonces voy a escribir fu en tercera posición, que es un rasgo curvo fino, y la vocal y la sílaba ro, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y en oscuro, también oscuro, fíjense que voy a escribir os en tercera posición, con el rasgo curvo fino cortando el renglón, después voy a escribir Q, rasgo horizontal fino, y ro voy a escribir cuando termina mi rasgo Q. Entonces yo no voy a tener en cuenta en esos dos ejemplos las sílabas que le siguen a la primera, porque van a quedar escritas en el lugar que correspondan a cada palabra, ¿sí? Si es una palabra de 2 sílabas, donde corresponda la segunda sílaba, y si es una palabra con 3 sílabas, como oscuro, y donde corresponda que termine la tercera sílaba, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, en la palabra oscuro, es la sílaba os, que va en tercera posición, y en la palabra fuero voy a tener en cuenta la palabra fue, o fu en este caso, porque la E no la escribo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ojalá que sí. Bueno, vamos con, acá tenemos también otro ejemplo que habíamos visto, ¿sí? En segunda posición, y acuérdense que es la I la que marca posición, no la U en este caso, es la I. En gui marca, acá tenemos ge, y acá tenemos gui sobre el renglón, ¿sí? Para escribir guitarra, guido, guerra en este caso. Acá tenemos F, vocal E, fe, ¿sí? Para escribir fecha, yo escribo fe, y después escribo cha, acá, fecha, ¿sí? De abajo, de arriba hacia abajo, siempre de arriba hacia abajo. P es una sílaba directa, ki, a veces la sílaba ki o que, como es un rasgo que lo escribimos sobre el renglón y es fino, ¿sí? Sobre el renglón, porque la I y la E, fíjense, son los que nos acompañan en este caso a esta sílaba, y por ahí no se llega a notar mucho, es como que queda como si fuera parte del renglón, entonces, eh, pero es así como se escribe, es fino y es sobre el renglón. Fíjense, acá tenemos ki, acá tenemos que. Bien, el rasgo doble L, vocal, todos en segunda posición, lie, de arriba hacia abajo, y lo tengo que escribir así como lo veo acá en este ejemplo, o como lo pueden ver también en las clases de Zoom que hemos pasado, los PowerPoint, o en los PowerPoint explicativos que tienen, en los videos que tienen en el aula. Fíjense exactamente cómo se dibujan, porque yo la ye o yi, y yo lo tengo que hacer así con esta inclinación, porque si lo hago más derecho, ya voy a confundirme con la sílaba vocal, S vocal, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante al trazarlos que yo lo dibuje con la inclinación correspondiente, ¿sí? Que yo lo dibuje como corresponde, si es grueso que se note que sea grueso, y si es fino que se note que es fino. Fíjense, acá tenemos ye y ye, ¿sí? Uno es grueso y el otro es fino. Acá tenemos que los dos tocan el renglón. Entonces es importante dibujar bien los rasgos. Es muy importante que sus rasgos sean uniformes, ¿sí? Que sean parejos. En el caso en que si hubiese sido de otra forma esta clase, ¿sí? Si hubiesen sido presenciales como nosotros teníamos pensado en un principio, y
seguramente andaríamos arriba así, paso a paso, cerca de ustedes, mirando sus cuadernos, indicándoles, no, así no, es un poco más grueso, presiona más la mano, no, afloja un poquito más cuando escribís este rasgo, fíjense, estén bien cómodos, bien sentados para escribir, porque eso también hace que el dibujo del rasgo sea más parejo, o también sí es por ahí, te está saliendo re bien, es así como se dibuja el rasgo. O sea, sería algo como mucho más personalizado, mucho más eh, directo, que eso, bueno, no lo podemos hacer, entonces, por eso insisto de nuevo con el tema del trazado y el dibujo, la dirección de cada uno de los rasgos, ¿sí? Fíjense, en estos también les quiero comentar de que no todos son pálidas. He visto rasgos divinos, muy bien dibujados, prolijos, donde tienen en cuenta todo. La parte de gramática, la parte de taquigrafía que se vio hasta ahora, o sea, realmente muy, muy buenos trabajos, ¿sí? Y estamos anotando cada una de las actividades que ustedes suben, estamos anotando quién con nombre, apellido, por eso es importante también, y les voy a recordar ahora antes de que me olvide, de que ustedes pongan el nombre y apellido en la hoja, en la actividad que suben al correo, ¿sí? Que tengan por favor eso presente, porque por ahí estoy mirando que hay actividades que no tienen nombre, y bueno, escríbanlo en la hoja, en cualquier lugar. Hay un lugar específico donde dice nombre y apellido del alumno, pero bueno, si por ahí escríbanlo arriba, al final, pero escriban sus nombres, por favor, en las hojas donde ustedes hacen sus actividades. Bien. Seguimos entonces con estos ejemplos. Fíjense que todos cortan el renglón porque está en tercera posición, ¿sí? Son las vocales O la vocal U que acompañan a estas consonantes, a estos rasgos. Acá tenemos PO, que corta, que es un rasgo oblicuo fino. Yu, con este rasgo, por ejemplo, escribimos lluvia, ¿sí? Jo, acá tenemos un rasgo oblicuo grueso, ¿sí? Ru, de abajo hacia arriba, un rasgo ascendente, ¿sí? Por eso está acá marcado justamente la flechita azul, no como los otros que es de arriba hacia abajo. Acá tenemos que la flechita es de abajo hacia arriba. Chu, fíjense con Ru y Chu la diferencia. Este es un rasgo que está inclinado, que es oblicuo, pero el rasgo Ru es un poquito más inclinado que el rasgo CH vocal, ¿sí? Esa es la diferencia. Y por supuesto que Chu yo lo escribo de arriba hacia abajo y Ru lo escribo de abajo hacia arriba. Bien. Fo, fíjense, Fo corta el renglón, un rasgo curvo, fino. Du corta el renglón, da un rasgo grueso. To es un rasgo fino que corta el renglón. Go debajo del renglón. Bu que corta el renglón, curvo grueso, de izquierda a derecha, ¿sí? Us, fíjense, corta el renglón, es una sílaba inversa, rasgo curvo fino. Cho, ¿sí? Corta el renglón, lo mismo que chu. Bo, la B larga con la vocal O, corta el renglón y es un rasgo oblicuo recto. Q es un rasgo horizontal fino, debajo del renglón, ¿sí? Con los que escribimos cuchara, cuchillo, ¿sí? Debajo del renglón. Fíjense que en estos ejemplos en Q, ¿sí? Si yo digo cuchara, yo debajo del renglón porque corresponde a la tercera posición, y acá voy a escribir cha,
Y donde termina cha, voy a escribir ra, ¿sí? Para arriba. Ra, para arriba. Entonces, sí o sí es necesario que tengan en cuenta las posiciones. Y por último, yo y yo. Fíjense que uno es fino, el otro es grueso, ¿sí? Inclinados levemente de derecha a izquierda, acá también de derecha a izquierda, ¿sí? Y al estar en tercera posición, acompañadas por la O, cortan el renglón, ¿sí? Bien. Entonces, todo esto, en cuanto a las posiciones, es algo que ustedes ya lo tienen que tener bien incorporados. Y si no lo tienen, por favor, practiquen. Hagan como les decíamos al comienzo, practiquen escribiendo varios renglones, ¿sí? Practíquenlo. Bien. Ahora tenemos estas oraciones, fíjense estas frases que son cortas y que son frases sencillas donde aplicamos esos conocimientos que ya dimos hasta acá, con los rasgos que ya tenemos visto. Esa boda fue esa noche. Fíjense, esa, habíamos dicho que es abreviatura y corresponde que la dibujemos arriba del renglón. Esa. ¿Sí? No, esa boda corta el renglón, son rasgos gruesos ambos, bo y da. Esa boda fue, es abreviatura también, ¿sí? Escribo fu. Esa, tenemos de nuevo otra abreviatura, ¿sí? Que corresponde que la dibujemos, la tracemos arriba del renglón en primera posición. Noche, fíjense noche. Yo tengo el rasgo acá, el rasgo curvo, fino, ¿sí? Que lo escribo debajo del renglón, ¿sí? Si yo acá escribo che para arriba, está mal escrita la palabra, es como les decía hoy, porque voy a leer ra, re, ri, ro, ru. Entonces yo donde termina mi rasgo no, dibujo la CH, ¿sí? Vocal E, en este caso, noche. ¿Se entiende? Esa boda fue esa noche. Y esto no lo tengo que hacer fino, porque si yo lo hiciera grueso, voy a estar leyendo, cuando traduzca, on, ¿sí? Porque acuérdense que vocal O, N, ¿sí? Sílaba inversa, se escribe grueso. Entonces, yo quiero escribir no, lo hago con el rasgo fino, curvo fino, ¿sí? Es para que vean ustedes las diferencias de por qué yo tengo que hacerlo fino, no grueso, ¿sí? Entonces, para poder leer correctamente. Vamos con el otro ejemplo. Lleva esa gafa roja. Lleva, fíjense, en segunda posición toca el renglón y de ahí parte el rasgo B corta, va, en este caso. Son dos rasgos curvos gruesos. Y esa abreviatura en primera posición, grueso. Gafa, ¿sí? Gafa, arriba del renglón. Y acuérdense que es un rasgo grueso. Ga, ¿sí? Corresponde a los sonidos ga, ge, gi, go, gu. Este rasgo grueso horizontal voy a utilizar en esas palabras, cuando comienzan con ga, ge, gi, go, gu, ¿sí? Y la posición, en este caso, la A me indica que va arriba del renglón, si fuera la E o la I, sobre el renglón, y si es la O o la U, debajo del renglón, ¿sí? Bien, lleva esa gafa roja.
Fíjense que roja, acá tenemos R vocal, ¿no es cierto? Ro. Yo acá, ustedes saben también que el rasgo R vocal se utiliza para sonidos suaves y sonidos fuertes. Roja. Yo acá, ja, voy a escribir de arriba para abajo, donde termina el rasgo ro, escribo el rasgo ja. Yo no puedo hacer ja acá seguido y grueso. Porque no corresponde, porque está mal escrito, porque la regla me dice que ja es de arriba para abajo y no de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ese es otro de los errores que también vi, que como ven que esto es oblicuo, y bueno, lo dibujan acá, seguido de la R vocal, ¿sí? Y lo dibujo así grueso, pero no, está mal escrito, no corresponde. Roja, voy a escribir R vocal de abajo hacia arriba y J vocal de arriba hacia abajo. La posición me la da la O en este caso, ¿sí? Tercera posición. Bien, vamos con el otro ejemplo, la otra oración. Tu dije es viejo. Fíjense que tú corta el renglón, ¿sí? Rasgo fino, vertical. Dije, ya habíamos visto la D grueso, G vocal grueso en segunda posición. Es sílaba inversa, por la E, vocal E, consonante S, rasgo curvo fino, y viejo, en viejo voy a escribir viejo nada más. ¿Por qué? Porque la E queda implícita, ¿sí? Queda implícita, y yo después, en el contexto de la oración, cuando lea, voy a saber que es viejo, ¿sí? Tú dije es viejo, si yo digo no tiene sentido, en cambio tú dije es viejo, sí queda correctamente expresada la oración. Entonces, viejo lo voy a hacer de esta forma, en segunda posición por la I es la que me va a determinar en qué posición va esa palabra, ¿sí? Y donde termina la B va a comenzar el rasgo jo. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Ese asado quedó duro. Fíjense que acá tenemos S como abreviatura, toca el renglón. Más arriba habíamos visto que esa no toca el renglón, acá S toca el renglón por ser abreviatura, ¿sí? Y eso corta el renglón, ¿sí? Acá como estas excepciones por ser abreviaturas y por ser de uso corriente, esas palabras porque la utilizamos constantemente, esa, ese, eso, entonces la escribimos de esa forma. Pero en realidad, fíjense que en la palabra asado, yo tengo en cuenta para este disílabo asa, la primera vocal para la posición, ¿sí? Que en este caso es la A. Acá la A. Entonces va en primera posición, asa, y donde termina mi rasgo asa, comienza el rasgo do, grueso, ¿sí? Entonces acá yo leo asado. Quedó, que es un rasgo horizontal fino y do es grueso, ¿sí? Quedó duro, duro corta el renglón y ro de abajo hacia arriba, ¿sí? Ro, fíjense que me sirve para las pronunciaciones, en este caso duro es un sonido suave y en este caso ro, fíjense, es un sonido más fuerte. Perdón. Vamos con la siguiente oración. Llueve por esa calle oscura. Llueve, voy a escribir lluve, ¿sí?
no voy a tener en cuenta la E acá en esta palabra. Y voy a escribir lluve o lluvia, puedo leer también acá. ¿Sí? En tercera posición por la U. Por es abreviatura, corta el renglón, ¿sí? Por, acuérdense que tenemos anotadito en la parte de abreviaturas, ¿sí? Y por corta el renglón. Para es arriba, por corta el renglón, porque acuérdense que tocaba el renglón, y pero era también la P, pero bien chiquitita, ¿sí? Pero. Entonces, seguimos. Calle en primera posición por la A, ¿sí? Seguido de rasgo curvo grueso. Oscuro, acá es como les decía hoy del ejemplo, oscuro lo voy a escribir de esta forma, ¿sí? Os en tercera posición, Q, y donde termina Q, pero, ¿sí? Fíjense que tengo esta palabra de 3 sílabas, donde yo tengo en cuenta solamente acá para la posición la primera sílaba. Esta sílaba y esta sílaba siguiente, y van a quedar en el lugar que corresponda. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Esa capilla tuvo espejo. Esa no toca el renglón, ¿sí? Es una abreviatura. Rasgo curvo grueso. Capilla en primera posición por la A. Rasgo horizontal. Después le sigue pi y ya. ¿Sí? ¿Qué les quiero hacer notar? Sobre todo cuando vemos palabras que tienen más sílabas, más de 2 sílabas, como en oscuro, o capilla, o espejo. Fíjense, para la posición yo tengo en cuenta entonces la primera sílaba, en este caso capilla, ¿sí? K en primera posición, en este caso oscura en tercera posición, y en este caso espejo en segunda posición. El resto de los rasgos que le siguen a cada una de estas palabras, ¿sí? Van escritas en donde termina el rasgo anterior, ahí colocamos el siguiente rasgo, ¿sí? Teniendo siempre presente la dirección de arriba hacia abajo, ¿sí? Yo puedo entonces capilla, yo voy a escribir así, pero yo ya no le puedo hacer para arriba, acá sí, para arriba, y que quede también este rasgo así dibujado como acá, pero para arriba, no, porque está mal escrito. Es de arriba hacia abajo como yo tengo que escribir. ¿Se entiende? Bien, capilla entonces lo voy a escribir de esta forma, tubo en tercera posición por la U, espejo, como les decía, en segunda posición. Vamos con la oración número 7. Retira esa escoba chica. Fíjense que retira rasgos finos. Acá tenemos R vocal de abajo hacia arriba. Acá de arriba hacia abajo ti, y otra vez de abajo hacia arriba ra. ¿Sí? Retira. Esa en primera posición, escoba en segunda posición. ¿Por qué? Por la E, por la sílaba inversa, y corresponde el rasgo es, que es curvo y es fino. Entonces acá leo escoba chica. Chi en segunda posición por la I. Son dos rasgos también finos, de arriba para abajo chi y de izquierda a derecha K. ¿Sí? Bien. La siguiente oración. Pide esa joya usada. Fíjense, pide en segunda posición tocando el renglón, esa abreviatura. Joya corta el renglón, tercera posición por la O, ¿sí? Donde termina el rasgo jo, dibujo ya.
Joya, que es un rasgo curvo fino. Usada, ¿qué tengo en cuenta acá para la posición? La U, esta U, la primera vocal. Entonces, me indica que corresponde trazar esta sílaba, este rasgo, en tercera posición, o sea, cortando el renglón. ¿Sí? Usa la. ¿Se entiende? Vamos con el siguiente ejemplo. El aserradero de Cuba. El, abreviatura, en primera posición. Aserradero. Fíjense cómo se escribe aserradero. ¿Sí? ¿Y por qué yo acá no puedo utilizar el rasgo vocal doble R vocal? ¿Sí? Yo no puedo escribir hace y acá hacer el rasgo curvo, grueso, vocal doble R vocal. No, no. Yo utilizo el rasgo R vocal de abajo hacia arriba, en este caso, para escribir la palabra aserradero. Porque, ¿qué habíamos dicho? Que solamente puedo utilizar vocal doble R vocal cuando la palabra comienza con ese rasgos, ¿sí? Por ejemplo, en urraca, en irriga, en arropa, ¿sí? Entonces ahí yo sí voy a utilizar el rasgo que es un rasgo grueso, ¿sí? Curvo, que lo vamos a ver también en otros ejemplos después. Entonces, aserradero, yo voy a escribir de esta forma, ¿sí? Hace, ra, R vocal, de, tenemos el rasgo grueso, vertical, y ro, de abajo hacia arriba nuevamente, ¿sí? Bien, seguimos. V en segunda posición y Cuba, nombre propio, ¿sí? Con comillitas. En tercera posición. Vamos con el siguiente ejemplo. Es rara esa cuchara. Fíjense que tenemos sílaba inversa. Es tocando el renglón. Rara. Son dos rasgos que son oblicuos, son de abajo hacia arriba. Acá le puse como una comillita para diferenciarlas, ¿sí? Que ustedes pueden o no ponerlas, eso es a criterio de cada uno. Esa en primera posición y cuchara, que ya lo habíamos visto, en tercera posición. Esa en primera posición, pera, esa pera es rica, es la siguiente oración. Pera, ¿sí? Fíjense, P, toca el renglón, irá de abajo hacia arriba. Pera, fíjense que si yo quiero escribir perro, también voy a escribir de esta forma, perro. ¿Por qué? Porque yo tengo en cuenta la primera sílaba, que es P. Y como la R vocal la utilizamos para los sonidos suaves y fuertes, entonces acá yo puedo leer pera, o también puedo leer perro, o perra. Fíjense, de esta forma yo escribo opera o perro, pero en el contexto de la oración, sí, yo me voy a acordar que esa pera, dice acá porque lo que sigue, fíjense que es rica, tiene que ver con con el contexto. Entonces, lo que le quiero significar es que esto es un ejemplo de que yo con estos mismos estenogramas también puedo escribir otra palabra que nada que ver. Pera y perro, nada que ver. Entonces, eso es lo que le quiero significar. Bien, es en segunda posición, sílaba inversa, rasgo curvo, fino y rica, de abajo hacia arriba, rica, ¿sí? En segunda posición por la I. Muy bien, vamos con los siguientes ejemplos y ya terminamos. Fíjense que tenemos, esa pareja pide puré de papa.
que nosotros ya lo habíamos visto también en otros ejemplos, en otras actividades, pero mi insistencia con estas frases o con estas mismas palabras que se van a encontrar, que la van a escribir varias veces, es justamente que se les fije la forma de escribir. Entonces, para aquellos que por ahí les cuesta un poquito más afianzar estos conocimientos, y bueno, a practicar y a mirar los videos y a seguir con todo lo que tenga que ver con los ejercicios para hacer las actividades de cada semana. Y a los que ya van más adelantados, porque también es cierto que por ahí algunos están más adelantados o porque ya conocían este sistema o porque por ahí ya lo vieron en alguna otra oportunidad o por ahí aprendieron en otro momento, entonces a ellos también que practiquen, que sigan practicando, que le digan a alguna tía, a la mamá o al papá o a alguien que les haga dictado, o por ahí cuando escuchan que están hablando en la tele o en la radio para que puedan tomar, que puedan ir escribiendo, ¿sí? Entonces la práctica. Para los que saben, ya que tienen conocimiento avanzado, digamos, en esto, la práctica. Y para los que les cuesta un poquito más, también la práctica, ¿sí? Con los primeros rasgos del alfabeto, que es lo que estamos dando ahora y en lo que tanto hacemos hincapié, porque justamente lo que queremos es que ustedes sepan sin dudar, conozcan cada uno de los rasgos y lo puedan aplicar en el papel, ¿sí? Lo puedan dibujar bien, lo puedan trazar bien para poder leerlos, traducirlos correctamente. Entonces, seguimos. 12. Esta es la oración siguiente. Esa pareja pide puré de papa. Esa abreviatura, fíjense, pareja en primera posición, ¿sí? Pareja pide en segunda posición por la vocal I, puré en tercera posición por la vocal U, ¿sí? De papa en primera posición, arriba del renglón. Después tenemos usa el hocico, el perro de Beto. Fíjense, usa en tercera posición cortando el renglón, el abreviatura en primera posición, hocico, fíjense acá, hocico, por la vocal O, que es la que me indica la posición, en tercera posición. Y seguidamente co, el rasgo horizontal fino. El perro, acá tienen, fíjense que perro se escribe como pera, como le decía, es exactamente igual. De Beto, y acá me faltaron las comillitas, Beto, que es nombre propio, va entre comillas, ¿sí? En segunda posición. Después tenemos, esa acera es bella, esa en primera posición, acera por la A, la primera vocal, la A en primera posición, ¿sí? Acá utilizamos vocal S vocal y donde termina AC arranca el rasgo ra. Acera. Que acá puede decir acero también, ¿sí? Yo no tengo en cuenta la vocal de la segunda sílaba. Puede ser cualquiera. Acá puede decir acera o puede decir acero. Entonces, se escriben los dos de la misma forma. Acá en este caso es acera. Esa acera es bella. Es sílaba inversa tocando el renglón. Y tenemos B en segunda posición, B larga y A. Por último, es feriado esa fecha. Es sílaba inversa en segunda posición, feriado. Fíjense que fe, rasgo curvo, fino, la E es la que me marca posición, y acá en el medio de la palabra tenemos día. La A la omito, ¿sí? Y escribo ferido, ferido, ¿sí? Cuando tenga que hacer y escribir lo que me dice la palabra, ¿sí? La forma correcta, yo voy a escribir feriado. Es feriado esa
abreviatura, fecha. Lo mismo acá, fecha. Fíjense que fecha, yo no puedo hacer cha para arriba. No, no puedo escribir cha porque sería, me puedo confundir con el rasgo R vocal. Cha, para escribir fecha, es de arriba hacia abajo, ¿sí? Es un rasgo oblicuo también, fecha, ¿sí? Entonces, es feriado esa fecha y puedo leerlo acá. Muy bien. Entonces, este repaso que nosotros vimos hoy con esta actividad y que ustedes, por favor, cotéjenlo con sus actividades, con sus cuadernos y después súbanlo al aula, ¿sí? Háganlo así, yo puedo saber si realmente podemos avanzar con lo que falta de nuestro alfabeto, que son los 4 últimos rasgos y los complementarios, ¿sí? Vamos a tener, sin duda, cuando terminemos toda la parte de alfabeto, el dictado, que es muy importante para esto, que yo les decía que eso lo vamos a ver cómo lo implementamos, pero lo vamos a hacer, el dictado utilizando todo el alfabeto, ¿sí? Y bueno, tengan en cuenta eso, como les decía, de fijar y de practicar para no incurrir de nuevo en los errores típicos, ¿sí? Bueno, y entonces con esto, con este repaso de hoy damos por finalizada y vamos la clase y vamos a mañana a continuar con oraciones y palabras donde ya vamos a tener incluido los rasgos que vimos en la última clase la semana pasada, ¿sí? Que son los rasgos que se acordarán: W vocal, ¿sí? Ñ vocal, vocal R, vocal doble R vocal, N vocal y vocal N, ¿sí? Esos son los rasgos que vimos la semana pasada y la actividad número 6 se basa en esos ejemplos, con palabras con esos rasgos. Así que bueno, muchísimas gracias, como siempre les digo, por acompañarme. Espero que la clase de hoy les haya servido para dilucidar algunas dudas y los espero a todos mañana nuevamente para seguir con nuestra clase. Que tengan un muy buen día y Dios mediante, hasta mañana. Muchas gracias.